La delegación argentina a la cual le entregan los videos de su intervención la escondió, no la publicó. Petro se montó toda una película en su cabeza. La realidad es que la gran mayoría son grandes mentirosos y farsantes. ¿Será esto una indirecta para Petro? Yo creo que sí. Familia, la izquierda latinoamericana ha regresado más vengativa que nunca. Y esto lo comento porque tras la victoria del candidato presidencial de izquierda en Uruguay, estamos hablando específicamente de Yamandu Orsi, todo parece indicar que los líderes socialistas, dictadores, comunistas y demás se piensan que van a recuperar el continente. Por lo menos lo comento por el caso de Gustavo Petro, sí, el presidente de Colombia, quien todo parece indicar que luego de ver los resultados electorales de Uruguay, agarró la suficiente valentía como para empezar un conflicto con el presidente de Argentina, Javier Milei. Pero déjenme decirles que no hizo ni siquiera falta que Milei respondiera, terminó miéndose solo y ya lo vamos a ver a continuación. Así que si quieren enterarse de lo que ha pasado en el continente, pues acompáñenme, que tenemos actualizaciones. Si bien no era necesario, Milei ha respondido. Y déjenme decirles que Petro ha terminado disparándose solo. Porque yo no sé si es que la emoción le ha ganado luego de que Uruguay, como pueden observar en pantalla, se pintara de rojo comunista. Porque así está el mapa tras estas últimas elecciones en Uruguay que se llevarán a cabo el 24 de noviembre y de las cuales seguramente ustedes ya se han enterado, porque ha llegado al poder ni nada más ni nada menos que prácticamente el sucesor de Pepe Mujica. Algo que ha generado mucho revuelo en el continente, pero yo creo específicamente que en Colombia. ¿Por qué? Porque después de esto, Gustavo Petro salió por la mañana a generar una revancha contra Milei. Y digo revancha porque pues este no es ningún conflicto desconocido. Todos sabemos muy bien cuáles son las diferencias políticas entre Javier Milei y Gustavo Petro. Sin embargo, les soy sincera, tenía un poquito más de esperanza en la preocupación del presidente de Colombia por su pueblo y no tanto por otro presidente. Pero tal parece que, como les vuelvo y repito, las emociones le han ganado. Porque me pregunto yo, ¿qué necesidad de generar un conflicto en una reunión internacional donde se supone que los países, o por lo menos sus representantes, no van a discutir ni a debatir, sino que van a acordar, a ponerse de acuerdo con algunas propuestas internacionales? ¿Y de qué les estoy hablando? Del G20, claro que sí. Hemos hablado de ese evento, de la cumbre que se llevó a cabo hace algunos días en Brasil, pero no habíamos hablado hasta ahora del supuesto conflicto que llevó a cabo Gustavo Petro con Javier Milei, porque nadie vio nada. Y después del evento de la cumbre, Petro nos salió con esta noticia. El mandatario aseguró que durante su viaje a Brasil tuvo un fuerte encontronazo con su homólogo argentino Javier Milei. De acuerdo al expuesto por Petro, durante el G20 tuvo un cruce de palabras con Milei que sirvió a un debate por el avance de la humanidad en la tecnología, hecho que asegura fue escondido por la delegación de Argentina, lo cual impidió que las imágenes del enfrentamiento salieran a la luz. Es el trabajo conjunto de los cerebros humanos. Trabajo conjunto. Exacto, querido Petro, no estás en un programa de televisión, o mucho menos en una mesa de debate, que ya quisiera. Yo creo que yo sería la que más a la expectativa estaría con un debate entre el presidente de Colombia y el presidente de Argentina, no como presidentes, no como representantes, porque creo que acá el pueblo colombiano y argentino no tienen nada que ver, sino como personas y respecto a sus ideologías políticas. Yo sería la primera en la fila en ver este debate con palomitas, pero no se trata de eso, Petro. Como tú bien lo dijiste, el G20 se trataba de una cumbre para realizar acuerdos, que algunos
no estén de acuerdo, valga la redundancia, que algunos tengan objeciones, que algunos tengan un punto de vista distinto, no está mal, que es lo que justamente hizo Milei. Es simplemente parte de, a diferencia de lo que hiciste tú. Porque Petro, como vamos a ver a continuación, por lo visto no fue pacíficamente a llegar a acuerdos, sino más bien a criticar a su archienemigo Javier Milei. Y digo eso de manera muy irónica porque para una cumbre de ese nivel, con potencias como miembros, uno se espera más. Pero claro, ¿qué podemos esperar si es que la cumbre se lleva a cabo en Brasil? Lugar donde Lula da Silva está gobernando. Lugar donde una persona que es capaz de apañar la dictadura venezolana ha organizado todo. Solo les puedo decir con razón. Con razón no se vio ni siquiera una pizca de la participación de Javier Milei. Porque sí, es verdad, a medias lo que dice Petro. No se escuchó Javier Milei, ni tampoco otro representante de la derecha. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Ustedes se creen eso? Que ha sido pura casualidad que en ese evento solo hayan estado las participaciones de los líderes de izquierda, de México, de Colombia, de Brasil, de Chile, y así podemos continuar. Pero de los únicos miembros de derecha, como por ejemplo Javier Milei o Giorgia Meloni en Italia, o también el líder de Turquía. Nada. ¿Coincidencia? ¿Es que acaso será que Milei simplemente lo quiso esconder ese video? ¿O no será el mismo Lula da Silva quien prefiere evitar que tenga mucha relevancia? Digo, porque el lugar donde va, Milei, por las buenas o por las malas, saca un montón de titulares. Yo, sinceramente, los invito a ustedes a sacar sus propias conclusiones. Si prefieren creer en la palabra de un presidente que no ha sido capaz de llevar a cabo sus promesas de campaña en 3 años de gobierno, allá ustedes, perfecto. Pero yo desconfiaría un poquito, ¿saben? Y más cuando para confirmar su versión publica un video que lejos de hacerlo, lo hunde más en su mentira. El tema con el que peleé con Milei verbalmente en la reunión de los más grandes poderosos del G20, que no aparece en ninguna parte de la comunicación televisiva mundial ni colombiana, por una sola razón. La delegación argentina a la cual le entregan los videos de su intervención la escondió, no la publicó. El mandatario colombiano chicaneó de lo sucedido, asegurando que los videos... La escondió, pero quizá no lo suficiente, ¿no? Porque Petro ya dio con esta. Así que, amigos y amigas, tenemos la suerte de tener la gran presentación escandalosa y paupérrima del líder argentino Javier Milei. Sí, porque, como decía Petro, ¿no? Que la delegación argentina es la única que la tiene. Bueno, yo no sé cómo Petro dio con esta grabación, si le pagó a alguien, si lo hizo bajo la mesa, de manera ilegal, no nos importa. El punto que es que tenemos el video. Y, lejos de dejarnos guiar por las palabras de un mentiroso, vamos a analizar el video. ¿Y por qué le digo mentiroso? No solamente por sus promesas, que bueno, eso puede esperar todavía, ¿no? Al igual, de todas formas, les queda un poquito más de tiempo en su gobierno. Le digo mentiroso categóricamente a Gustavo Petro, que para un mitómano compulsivo como Gustavo Petro, las mentiras se encuentran en todos lados. Y lo van a presenciar ustedes mismos. Porque su publicación empieza así. Este es mi debate con Milei. ¿Libre mercado o sociedad solidaria? A ver, lo de libre mercado es verdad, que Milei lo ha dicho. Pero lo de sociedad solidaria es un concepto bastante ambiguo. Si eres socialista, dilo claramente. No tengas vergüenza. Volver al pasado de violencia, desigualdad y negacionismo de la crisis climática, o asumirla y pensar en una América Latina y un mundo diferente.
Por ahora, la visión anacrónica de Milei sobre un sistema ya existente durante 50 años ha dominado el mundo, pero que hace agua frente a la pobreza, el hambre, la enfermedad, la guerra y la crisis climática que ha provocado esta moribunda. A ver, no sé si soy yo o es que Petro ha cometido algunos errores de redacción acá, que son muy comunes en sus publicaciones de Twitter, pero creo que la idea se ha entendido. Creo que Petro ha comentado que el modelo de libre mercado de Javier Milei existe ya hace 50 años y que domina el mundo. Bueno, yo no sé si Argentina es parte del mundo, en base a esta afirmación, porque hace 30 años y más, el modelo de libre mercado en Argentina no fue una realidad. El peronismo y el kirchnerismo están hace décadas. Que Petro desconozca la situación de Argentina porque quizá nunca le ha interesado otro país o porque nunca ha vivido, es entendible, completamente entendible. Pero afirmar esto no lo es. No lo es. Quizá en el caso de Colombia es distinto, que yo no lo creo, porque libre mercado no hay en el mundo. A lo mejor lo que podemos ver en Estados Unidos es capitalismo, que no es lo mismo que libre mercado. Un libre mercado, para ser explicativa de manera muy sencilla, es dejar que las personas negocien, comercien, como dice la palabra, libremente, sin ningún tipo de ley, norma ni nada. El capitalismo, si bien es el modelo que más se acerca al libre mercado, claro, a diferencia de un modelo socialista o comunista, lo cierto es que también implica leyes. Por algo en cada uno de nuestros países hay constituciones. Si no, vayámonos al bastión neoliberal, ¿no? Como Estados Unidos, donde también hay una constitución, donde también hay leyes, donde no se puede comerciar todo. Es decir, existe una gran diferencia entre el libre mercado y el capitalismo. Más pequeña que entre el libre mercado y el socialismo o el comunismo, evidentemente. Pero existe una diferencia que Petro desconoce o simplemente ignora para su beneficio. Pero no les decía que mentía por esto, porque como les vuelvo y repito, podemos atribuirle a esto ignorancia o otras intenciones. Pero de lo siguiente yo no tengo duda, porque Petro remata la publicación con esto. Por ahora el proyecto plutocrático de Milei no gana ni en las fronteras de su estado. En cambio, el proyecto democrático avanza en la hucha. ¿Qué es hucha? Bueno, pensemos que dijo lucha de los pueblos. Miente, miente que algo queda. ¿Han escuchado esa frase? Yo creo que es muy real. Porque, una vez más, Petro afirma categóricamente que el proyecto plutocrático de Milei no es aprobado ni siquiera en su país. A ver, en las elecciones Milei ganó. Yo sé que ese es un visto bueno, una señal de aprobación momentánea. Porque todos sabemos que hay una gran diferencia en cuando una persona gana una elección y cuando ya lleva 1 año, 2 años, 3 años, 4 años en el gobierno. Porque ahí se ven los resultados. ¿Y qué dicen los resultados? ¿Qué dice la reacción de la gente ante los resultados de Javier Milei? Bueno, para malas de Petro, es muy positiva. De hecho, es más positiva que los anteriores gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y también de su esposo, de Néstor Kirchner. Como pueden ver en pantalla, este es un gráfico de la imagen positiva de cada presidente y expresidente argentino. Claro, durante su primer año, ¿por qué no podemos comparar más? Porque Javier Milei apenas lleva 1 año, redondeando los meses, de hecho. Y, como pueden observar, a pesar de que ha tenido altibajos como cualquier gestión, sigue manteniéndose arriba. O sea, esto de que el proyecto de Milei no gana ni en las fronteras de su estado es completamente falso, falso, falso. Y a Petro no le costaba nada googlear
sobre la aprobación actual de Milei, que como vuelvo y repito, yo entiendo que desde el día de las elecciones hasta la actualidad la situación puede cambiar. Pero para colmo, por si este gráfico no le resultó suficiente, ¿por qué no nos vamos a un ámbito más internacional, no? Para tratar de ayudar a Gustavo Petro, que se hace el presidente más querido por su pueblo, más popular en el mundo. Si nos vamos al ranking, como pueden observar, en proporción a sus ciudadanos, Nayib Bukele es el líder con mayor aprobación, con un 89%. Seguido por otros países, El Salvador está, Rusia, India, México. ¿Y qué tenemos acá? El quinto líder más apoyado por su población es Javier Milei, con un 60% del país respaldándolo hasta ahora. ¿Dónde está Colombia? Colombia. No lo veo. ¿Ustedes lo ven? Acá tenemos una lista de más de 20 países. Y bueno, Petro, parece que mucha de tu gente no te quiere. Quizá por ahí te has confundido. En vez de describir a Milei, quizá acabaste describiéndote a ti. ¿O será que las mentiras de este señor son tan grandes que hasta él mismo se las cree? Yo no sé. Lo único que les digo es que con datos, con gráficos, hemos presenciado que Petro miente más que habla. Y si digo que miente más que habla, es porque me parece que hasta su presentación fue mejor que este texto que nos escribió. Y ahora lo van a entender. Déjenme que agrande este video para que todos podamos leer lo que dice Milei y lo que comenta Gustavo Petro. Ahí está. Por múltiples causas, los gobiernos han insistido en un error. El error de creer que combatir la pobreza y el hambre implica gran intervención estatal o economía planificada y centralizada. Milei clarísimo con que considera que el hambre y la pobreza es un problema, pero cree que las formas en las que muchos gobiernos han tratado de solucionarlas, con planes sociales, con más inyección de dinero artificial y demás, han sido un error. ¿Qué dice Petro? State intervention and more centralized economic planning. Yo soy un progresista, un demócrata radical y un socialista. Y creo y me siento orgulloso de ello, que es la lucha común y la solidaridad humana lo que nos mantiene en este planeta. Yo propongo construir, en lugar del concepto de libre mercado mundial de seguridad alimentaria, el concepto de soberanía alimentaria, que consiste en que en los países donde hay hambre se pueda producir la alimentación suficiente. We must deregulate economic activity. Gustavo Petro dice, yo propongo que los países puedan producir toda la comida que consumen sus ciudadanos. Y bueno, yo propongo que los chanchos vuelen, por favor. Esa no es una propuesta, señor Gustavo Petro. Ese es un ideal, a lo mejor un objetivo, pero no es una propuesta. Porque una propuesta detalla, sobre todo y más importante, la forma en la que se llega a ese objetivo. Algo de lo que por lo menos Milei sí que es consciente, y lo digo porque lo menciona. Debemos desregular la actividad económica para liberar el mercado y facilitar el comercio, el intercambio voluntario de bienes y servicios. El capitalismo de libre mercado ha levantado al 19% de la población global fuera de la pobreza extrema y ha duplicado la expectativa de vida. Esas, señor Gustavo Petro, son propuestas, porque se detallan las formas y sobre todo se tienen antecedentes con buenos resultados. Y digo buenos resultados porque, a ver, Petro nos habla mucho de la desnutrición, de los alimentos y de la pobreza. Y bravo, que por fin se acuerda de un problema importante en su país. Que su país, Colombia, tiene 7% de desnutrición.
Y recalco ese 7% porque si bien parece poco, es bastante en comparación a lo que tiene Argentina. Que sí, tiene 1000 problemas económicos, es verdad. Que Milei no los ha solucionado a todos, es verdad. Pero que si hablamos de desnutrición solo alcanza el 3% y tiene mucha más población. Así que si vamos a hablar tanto de pobreza, yo creo que mejor es empezar desde casa, ¿no? Solucionando ese problema primero entre los nuestros. Y luego ya si funciona su propuesta, sus formas, que todavía no las he explicado, a decir verdad, quizá por ahí la podemos aplicar y replicar en todo el mundo. Porque ¿a qué no sabían que Petro, si bien reconoce el problema del hambre, todavía no sabe cómo solucionarlo? Y es que en estos casi 3 años que lleva de gobierno aplicó el plan Hambre Cero, para el cual destinó, ¿saben cuánto? Aquí les tengo la cifra. 400.000 millones de pesos colombianos. A ver que Francesca no me manejo en pesos colombianos, así que ¿cuánto es esto en dólares? $90.000. ¿Ha habido cambios en la cifra de desnutrición? No. ¿Ha habido un gran gasto de dinero? Sí. Así que yo creo que si vamos a hablar de desnutrición, primero tenemos que arreglar las cosas en casa, antes de tratar de arreglarlas en otro país, donde primero se posee un gran desconocimiento, por lo visto, de parte de Gustavo Petro. Y segundo, lo mismo con el resto del mundo. Porque ya digo yo que si Petro desconoce la realidad de Argentina, ¿qué va a conocer la realidad de estos 20 países que se congregaron en esta cumbre? Efectiva para detener el éxodo de los pueblos del sur hacia el norte es que el sur sea más próspero, que no tenga hambre. Esa es la política eficaz e invito a los miembros del G20 a practicarla con razón y con verdad, no con hipocresía. Y eso implica una agricultura. Yo más que con razón y con verdad diría con resultados. Porque si ustedes se preguntan por qué Nayib Bukele es que tiene tanta aprobación, no es porque habla bonito, no es porque, yo qué sé, se ve guapo y demás. No, para nada, es porque ha mostrado buenos resultados. En su caso, respecto a seguridad, porque cada país es diferente y tiene sus propios problemas. Principalmente por ello. Por ello. Quizás si es que Petro le presta más atención a los principales problemas de Colombia y lo soluciona con resultados, a lo mejor aparezca en esta lista. Pero por ahora no podemos hablar de verdad y razón sin resultados. ¿Y saben por qué les digo resultados? Porque este plan Hambre Cero de Gustavo Petro no es ninguna eminencia, no es ninguna innovación. Ojo, que los planes para combatir la pobreza, respectivamente la desnutrición, son antiguos. Y yo incluso he sido, no sé si decirle consumidora, no sé si decir, bueno, una ciudadana que pudo presenciarlo en carne propia. ¿Saben por qué? Porque mi país, Perú, tiene más desnutrición que Colombia y que Argentina, juntas incluso. Porque tenemos un 12% de desnutrición. Así que entenderán ustedes que, sobre todo para una chica de provincia como soy yo, pues fue mucho más fácil ver, presenciar cómo es que se ejecutaban este tipo de planes. Y déjenme decirles que nada es como lo pintan. Quizá Gustavo Petro desde su escritorio, bien resguardado ahí, con su seguridad, con su carne asada, con su salmón, con lo que sea que coma, está muy feliz y se siente muy solidario al destinar plata de sus ciudadanos a otros más necesitados. Pero no todo es color de rosa, Gustavo Petro. Quizá tú has tenido una vida muy aristocrática, quizá en la guerrilla te consentían mucho, yo qué sé. Pero déjame decirte que la vida de una persona con escasos recursos que vive en un país con 12% de desnutrición no es nada así.
Que los planes sociales te dan comida, puede ser para un día, para dos, pero no para más. Porque como persona, que como les vuelvo y repito, desde niña ha visto elevados niveles de desnutrición y la cual está en un colegio público donde el cual era usuario de este tipo de planes, específicamente el plan Caliwarma en mi país, he podido evidenciar que todo ese dinero que el Estado de los ciudadanos destinaba a los niños, a veces o era robado, y todos en el colegio sabíamos eso, o peor aún, era utilizado medianamente para comprar comida de baja calidad. Con decirles que en una lata de atún vi gusanos, creo que es suficiente. Creo que es suficiente. Y dijo eso con mucha indignación, porque cuando uno es niño, porque cuando uno es padre, le venden esta idea como si fuera lo mejor. Pero no lo es. Todos sabemos que en este tipo de planes se destinan millones, como lo hizo Petro, 400.000 millones. Pero todos sabemos bien que la ejecución no siempre es perfecta. Y que al pasar por tantas manos, algunas no solamente se roban, incluso a algunas ya ni les interesa combatir la desnutrición u otro tipo de problemas. Pero por lo visto Petro está tan desconectado de la realidad que no concibe siquiera que pueda ocurrir eso, porque en ningún momento lo menciona. Basada en el campesinado y el pequeño granjero, no en la gran multinacional agraria. This it achieved by driving technological progress that has placed humanity in a godlike position, conquering the oceans, the air, space, and the atom, and enabling real-time communication over vast distances as by telepathy. All of this was accomplished by private individuals on their own initiative, seeking to solve problems as they arose. It wasn't by the orders of any state hierarchy or by executive decree. Solamente podemos sobrevivir en el planeta, superar el hambre, la enfermedad, la desigualdad, superar la guerra, superar la crisis climática, que es el principal problema que hoy afrontamos, poner al servicio la inteligencia artificial. Si nos ayudamos, si tenemos objetivos comunes, si tenemos propósitos comunes y nos ayudamos, porque no somos una sociedad de átomos individuales compitiendo entre sí. Por tanto, una regulación política global, la verdadera multilateralidad. ¿Escucharon lo mismo que yo? Una regulación política global. Mucho bla, 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 mucho proyecto social conjunto, mucho bienestar y demás. ¿Cuál es la propuesta de fondo? Es esta. Puede superar el inmenso peligro que representa y poner la inteligencia artificial al servicio del ser humano y no al revés. I will say it again, the only Bueno, entonces está proponiendo que IAs gobierne nuestros países o el mundo. Esta propuesta muy ambigua de Gustavo Petro igual considero que no la tomen en cuenta porque creo que por lo menos en el debate de hambre, por ahora no es el momento de discutirlo. Milei comenta que la única manera de sacar a billones de personas de la pobreza es el capitalismo de libre mercado. Cualquier otra propuesta es arrogancia diseñada por sociólogos y poco educados y cómodos. Lo repetiré tantas veces como sea necesario porque la historia de Argentina está de mi lado. Muchas gracias. Ese fue el discurso al final de Javier Milei. Primero, estas son palabras con las que coincido plenamente. Y no solo porque lo leí de un librito, no por la teoría únicamente, sino porque lo viví en carne propia. Todos esos planes sociales para lugares vulnerables y familias con bajos recursos y zonas rurales, pueblos indígenas y demás, lo viví en carne propia. Y déjenme decirles que no sirven. Lo único que te va a garantizar una vida estable, plena y relativamente exitosa es tu propio esfuerzo y trabajo duro. Y eso se puede desarrollar tranquilamente en un país con una economía estable, con un relativo libre mercado. Es la única manera
Y se los digo yo como una persona que viene de bajos recursos, de zonas rurales y demás. Porque esto no me lo han contado, eso lo he vivido. Y creo que al igual que yo, las personas que lo han vivido entienden perfectamente por qué el discurso de estos políticos de izquierda que ponen como excusa a las multilaterales, a veces a los medios de comunicación, al capitalismo, a otros presidentes y demás, son unos farsantes que no hacen más que poner excusas para evitar cumplir sus promesas. Pero lo peor de este discurso, como dicen uno, siempre se cierra con broche de oro, es lo siguiente. En Brasil, a propósito de sociólogos que ahora llaman deshonestos, pero que son profundos pensadores de los problemas humanos. Como se dieron cuenta, en ningún momento Javier Milei pierde la cabeza. Lo digo con mucha gracia porque esto es lo que se vino rumorando en muchos medios argentinos a causa de las declaraciones de Gustavo Petro hace unos cuantos días, y nos decía, ¿no?, que Milei estaba muy avergonzado de su presentación porque ante la contundente respuesta de el líder colombiano se había desquiciado por completo, había protagonizado toda una escena eh, descontrolada, cuando vimos a Javier Milei, como siempre, muy tranquilo y diplomático. Y al final, el único picón, como decimos en Perú, el único que se ardió, que se enfadó, que se indignó, fue Gustavo Petro. Porque él sí que le dio una respuesta directa. Construyeron, que es el de la renta ciudadana universal. A él sí no le gustó que le dijeran sociólogo, cómodo e ignorante, arrogante también. La renta ciudadana universal demanda Miren esto. la posibilidad de que los vieron, que es el de la renta Miren esto porque es lo peor. ciudadana universal. La renta ciudadana universal demanda la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo realmente. Demanda la posibilidad de que los millones de trabajadores en el desempleo tengan con qué comer, y nos lleva a una reestructuración de las finanzas internacionales que es absolutamente indispensable para superar la crisis climática y para superar el hambre en el mundo. ¿Escucharon bien? La renta universal. Este señor se cree que el dinero cae del cielo, que crecen los árboles, y no. ¿O cómo? ¿De dónde se va a sacar la renta para cada individuo en el mundo? ¿De dónde? Y lo que más me preocupa no es solamente el nivel de demencia que debe tener Gustavo Petro para pensar que ese tipo de proyectos es ejecutable, sino lo que más me preocupa es que realmente sea una propuesta que sea apoyada por el resto de países. No creo que Argentina, pero puede que el resto de países. ¿Y por qué me parece un gran problema? Ay, Francesca, tú no quieres ver a ninguno de los desempleados con dinero fijo. ¡Qué malvada eres! No, para nada. Entiendo muy bien que algunas ayudas sociales bien ejecutadas y demás, pues han permitido a muchas personas salir adelante, les han dado un empujoncito, pero déjenme decirles que este no es el caso de todas, y mucho menos de todo el mundo, porque si bien hay gente trabajadora que utiliza ese tipo de ayudas sociales para salir adelante y no depender de estas a futuro, lo cierto es que así como hay gente muy buena, honrada y trabajadora, vuelvo y repito, hay también gente muy mala, muy vaga y con vicios preocupantes. Lo digo porque esto mismo que pretende llevar a cabo Gustavo Petro en las 20 economías más importantes del mundo, de cierta manera ya lo viene aplicando Estados Unidos en el gobierno de los demócratas. Muchas personas desempleadas, cuando pierden su trabajo, tienen acceso a una renta. No solamente desempleados, ciudadanos estadounidenses, sino también tengo entendido algunos migrantes. Pero lamento decirles que no todo es como cree Gustavo Petro. Como les vuelvo y repito, no todo es color de rosas. Muchos
usuarios de este tipo de ayudas sociales, en vez de comprarse comida, incluso a veces terminan comprándose droga. En vez de, por ejemplo, alimentar a sus hijos o alimentarse a sí mismos o buscar un techo y demás. ¿Por qué creen que el problema con el uso de sustancias ilegales es tan fuerte en Estados Unidos? No solamente porque los ciudadanos estadounidenses tienen un mayor poder adquisitivo y pueden adquirir generalmente más cantidades de este tipo de sustancias, sino también porque el gobierno a algunas personas desempleadas en situación de calle y demás les subvenciona, pensando sí que así se van a alquilar un departamento, una casa, un piso, comprándose comida. No, muchas personas que no están en su sano juicio, que están enviciadas, prefieren utilizar eso para drogarse. Y al final eso acaba siendo una mezcla autodestructiva, que no acaba en nada bueno. Entonces, en conclusión, la diferencia en cuanto a ayudas sociales entre Milei y Petro es más que clara. No es que Milei sea un libertario radical, por lo menos en la práctica, y quiera erradicar completamente toda la ayuda social. Sabe muy bien que se está haciendo cargo de un país que deviene de innumerables problemas económicos, pero la gran diferencia es que Milei no le pretende regalar dinero a todos, porque sabe muy bien que hay gente que no lo necesita porque trabaja, le va bien y no requiere eso. Y también sabe que hay mucha gente que lo utiliza no solamente para consumo de sustancias ilegales, sino también muchas veces para otro tipo de cosas. Y no quiero detallar las cosas porque incluso a veces acaba en el robo, porque a veces incluso algunas personas realizan estafas con este tipo de planes sociales. La diferencia entonces es que Milei entrega este tipo de ayudas a un grupo reducido y Gustavo Petro pretende hacerlo de manera universal. Milei por eso ajustó tanto con algunos planes sociales que recibían algunos ciudadanos de otros países en Argentina, que no exactamente necesitaban eso para subsistir, sino que simplemente veían dinero regalado, viajaban, pasaban la frontera, se llevaban el dinero y hacían lo que querían. Eso justamente es lo que pretende eliminar, erradicar Milei. No abandonar a las familias, sino más bien ayudar a las que realmente necesitan ayuda y las que a decir verdad estuvieron mucho tiempo olvidadas. Porque en medio de estos planes sociales y demás que propone Petro y que llevó a cabo el kirchnerismo, muchos han hecho el negocio redondo de su vida. Y no solo hablo de políticos, como les dije, también hablaba de inmigrantes de otros países y demás. Y esto lo digo como inmigrante. O sea, acá no tiene que ver nada la nacionalidad, sino simplemente las personas que se aprovechan y las que no. Y pensar que estas últimas no existen, pues es vivir en una nube de pedo, como dirían algunos otros. Y perdónenme las palabras, pero sinceramente creo que es ahí donde duerme el presidente de Colombia, que no se da ni cuenta de lo que propone. Y que, para colmo, no enseña con el ejemplo. Porque sí, nos ha hablado mucho de hambre, de pobreza y demás. Pero señor, primero encárguese de su país y luego quizás si le funciona, estaría bueno que el resto de países escuchemos cómo es que lo hizo. Ahí sí cuenta. Si no, mejor absténgase, que no puede enseñar nada. Con orgullo todavía. Que yo ya espero de todo corazón, por más que no comparta nada ideológicamente con este sujeto, que la situación en Colombia mejore. Como vimos, todo este conflicto donde se desquició Milei fue inventado. Y se acaba de confirmar ahora, lo acaba de confirmar Javier Milei. Porque después de todo este escándalo, el presidente de Argentina habló. Y miren qué fue lo que reposteó primero. ¿Cómo mienten? Mentira total y absoluta. Milei ni siquiera estaba cuando habló el presidente de Colombia. O sea, Petro se montó toda una película en su cabeza, porque Milei no le dio ni bola. Y es que los medios, como les dije, de Argentina, informaron. Bombazo, revelaron cómo fue el brote de locura que tuvo Milei. Pero qué brote, si yo lo vi más que tranquilo. ¿De quién estamos hablando? ¿De Milei o de Petro? Porque para colmo, Milei ni siquiera estaba ahí. Quizá Petro se lo inventó, quizá Petro lo vio, quizá Petro está con un poco de esquizofrenia, yo qué sé.
Pero si les decía que esto lo confirmó Milei es porque efectivamente luego de repostear este comentario de Federico Pinedo, que tengo entendido es un periodista de Argentina también, Milei le confirmó esto diciendo a Fopea, que para el que no lo sepa, pues es un foro, el foro del periodismo argentino, que en teoría se encarga de controlar que los medios de comunicación no esparzan mentiras falsas. Bueno, ¿qué dijo Milei y por qué incluyó a este foro? Porque le preguntó al foro, frente a periodistas tan mentirosos, ¿se les puede decir que son mentirosos? ¿Eso sería un ataque a la libertad de expresión? La realidad es que la gran mayoría son grandes mentirosos y farsantes. ¿Será esto una indirecta para Petro? Yo creo que sí. Aunque claro, también es un ataque a estos medios, ¿no? Por suerte hay testigos que demuestran que sus bocas mienten. Xiao. Esto fue más que suficiente, creo, para confirmar la gran mentira de Gustavo Petro. Porque no solo son palabras de Milei, el mismísimo Gustavo Petro ya nos mostró el videíto que tanto quería que veamos. Y ustedes saquen sus propias conclusiones, pero no sé si vieron lo mismo que yo. Pero lo que yo vi es una humillación completa. Y no de Milei a Petro, sino de Petro a Petro. Porque sí, no hizo falta que Milei hablase siquiera mucho para que terminara esta situación en un ridículo para el presidente de Colombia. Pero ahí ya los leo ustedes en los comentarios. Así que no se olviden de decirme qué es lo que piensan, sobre todo de las propuestas. Y yo diría de las grandes mentiras de Petro. Recuerda que si te gustó este video también te agradecería un montón que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. Y por último, pero no menos importante, si quieres ver estos videos en vivo, te invito a que me sigas por Kik, donde hacemos los reportes en vivo sin ningún tipo de cortes. Hasta pronto.